a grabar. Ok, hoy día, 29 de marzo del 2023, compartimos el capítulo 8 de Romanos. Entonces, comenzamos ahorita. Comienza este capítulo con una declaración increíble. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Condenación significa que no hay nada que lo que hayas hecho que quede, digamos, que tengan que pagar, o que tengan que estar en cárcel, desde un punto de vista legal. Tampoco, y también significa no hay ninguna culpa, ¿ya? ¿Me entienden lo de culpa? Para que no estemos sintiéndonos culpables. ¿Hemos metido la pata? Correcto. Pero ahora que Dios nos ha tomado en su reino, ahora es nuestro Padre, y hemos comprendido que sin Él no somos nada y que necesitamos a Jesús, ya la condenación desaparece. Pero ojo, también dice ahí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay mucha gente que dice, bueno, pero todavía, mira, está haciendo cosas que no son del todo correctas, se molesta, está resentido. No está diciendo que seamos perfectos. ¿Qué cosa es no andar conforme a la carne, sino al Espíritu? Cuando revisamos en un momento dado ese versículo, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús está hablando de eso. Y dice, de pecado porque no creyeron en mí. O sea, cuando entendemos que la única forma de entrar al reino es por medio de Jesucristo, que Él es la puerta, y no hay otra puerta, eso es andar conforme al Espíritu, porque perfecto no hay nadie de nosotros. Entonces no hay condenación para los que andan sin ningún pecado. Mentira, no es así sin ningún pecado. Es lo que andamos porque hemos comprendido que necesitamos a Jesús como Salvador y lo queremos y es nuestro Señor. Que lo hagamos perfecto. No hay ningún esclavo que es perfecto. Ok, entonces, pero lo que está diciendo, no hay ninguna condenación. Hemos sido ya juzgados y limpiados por medio de la sangre de Cristo. Esa es la declaración hermosísima de cómo comienza el capítulo 8. Ok, y mire lo que dice acá el 2, que lo refuerza. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ley del Espíritu de vida. Cuando a mí me preguntan, me vienen las pacientes y todos me dicen, doctor, ¿cómo está? Yo siempre respondo, vivo. Vivo no porque no estoy cadáver, sino porque he nacido de nuevo como hijo de Dios y ustedes también. Entonces, al nacer de nuevo, estamos vivos en Cristo. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿cuál es la ley? La ley es, lo necesitamos a Él, Él es la roca, Él es nuestra salvación, ¿ok? Obviamente hay que escuchar toda su palabra para tratar de hacerla lo mejor posible, mostrando que somos sus discípulos, ¿no es cierto? Pero otra vez, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por medio de entrar en Cristo al cielo, hemos entrado al espíritu de vida, porque cuando hacemos solamente para obedecer la ley, sin aceptar a Cristo como nuestro Salvador, sino tratando de nosotros de ganarnos esa salvación, ese perdón, al tratar nosotros, no estamos en la ley del espíritu, estamos en la ley de la carne. Y la ley de la carne no logramos la salvación, ni la limpieza, ni nada de esas cosas. Ok, y vuelvo a repetir, se me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Y dice, ¿por qué? Ahí está la explicación. Porque lo que era imposible para la ley, por más que cumpliéramos la ley, si no somos salvos por medio de Cristo Jesús, estamos muertos en vida. ¿No? ¿Qué dice ahí? Porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, que lo reciba, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Ok, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, está diciendo ahora de sí mismo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, como ser humano, en semejanza, no es un ser humano, es Dios encarnado, ¿no es cierto? Por eso, en semejanza de carne de pecado, porque nosotros estamos en pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ok, o sea, por medio de Jesús condenó al pecado en la carne y nos separó de esa carne al hacernos hijos del Padre. ¿Para qué dice el 4? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que pasa es que la ley se conoce como la ley mosaica, lo que Dios dio,
no es mala en sí, porque esa ley muestra nuestros pecados, pero por sí misma, sin la muerte y resurrección de Jesús, no nos lleva a ninguna parte. Lo que hace es mostrarnos el pecado, al mostrarnos el pecado para que nos alejemos de él. Entonces, para que esa justicia de esa ley pudiese cumplirse en nosotros cuando ya hemos aceptado a Cristo, porque ya no estamos andando en la carne tratando de ganarnos nosotros la salvación, sino conforme al Espíritu, porque Jesús la ganó por nosotros. ¿Ok? Está repitiendo una y otra vez lo que es salvación por gracia, no por obras. 5. Porque los que son de la carne, o sea, los que piensan que tengo que lograr esas cosas, piensan en las cosas de la carne. Cuando piensas en la carne, no solamente pienso en, por decirte, en comer, en beber, en cosas placenteras o que me gustan o tener riquezas. No, es cuando uno se apoya en su propio orgullo, en sus propias fuerzas. Eso es andar en la carne. Entonces pensamos en las cosas de la carne, pues, cómo nos los ganamos. ¿Ya? Pero dice, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Ahora soy hijo de mi Padre. Con mi Padre podemos hacer muchas cosas en su voluntad, en su poder, en su plan. Estamos en otro canal, ¿sí? 6. Porque el ocuparse de la carne, pensando así, es muerte. No que nos vamos a morir, no sea el infierno. Es muerte, ¿por qué? Porque muerte es contrario a la vida. Al andar según como pensamos como Dios quiere que seamos y lo que realmente es, porque Dios sabe, eso es andar en vida. Cuando no andamos en vida, estamos andando en muerte. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y ahí está el versículo de Isaías que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros confiamos en nuestro Padre, en nuestro Salvador, que no miente, que no falla y que siempre está con nosotros, porque esas son sus promesas. ¿Ok? 7. Por cuanto los designios de la carne, o sea, los pensamientos y las cosas que vas a obtener con la carne, que son enemistad contra Dios. Cuando Satanás quería ser Dios mismo y quería hacer las cosas por su cuenta y a su manera, que estaba yendo contra Dios, ¿sí? Son enemistad contra Dios, no son cualquier cosa. O sea, tenemos que darnos cuenta que cuando no aceptamos la verdad de Dios, estamos actuando en enemistad contra Dios. Podemos ser sus hijos, somos salvos, pero estamos haciendo cosas que son luchando contra Dios. Y tenemos que darnos cuenta de eso para poder sacarnos esas cosas y poder andar en poder. Son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿A qué se refiere con la ley de Dios? La ley mosaica. ¿Cuál es la ley de Dios? Cristo lo resumió, Jesús lo resumió de una forma redonda, cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y todos los profetas. ¿Qué cosa es amar? O sea, lo veo y digo, qué maravilloso que es. Lo amo, quiero hacer las cosas que son agradables a él, quiero hacer porque sé que es amor, sé que me ama y yo lo amo y quiero esa relación, esa comunión con él. ¿Ok? Entonces, repito el 7, por cuanto los designios de la carne, nuestras formas de pensar que no son las de Dios, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando no estamos viendo como Dios, no podemos. Nicodemo, que le dijo que esto que tiene que nacer de nuevo. Y después los apóstoles preguntaron, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y dice, para el hombre es imposible. Para la forma de pensar del hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. O sea, Jesús es la puerta, el camino, la verdad y la vida. Y no hay, nadie viene al Padre sino por Jesús. ¿No? Clarísimo, nadie viene al Padre, lo dijo Jesús. Ok, 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios con ese comportamiento. Dios se agrada de nosotros porque nos ama, pero cuando nos portamos como Él nos dice que nos portamos, ¿cómo se pone? Más feliz. Porque se goza en que nosotros entendamos su plan, lo amemos y confiemos en Él y Él está derramando bendiciones, que no deja de derramarlas. El asunto es si nosotros las tomamos cuando creemos en Él. Si no creemos, si no aceptamos su palabra, no estamos perdiendo las bendiciones que Él ya nos está entregando. ¿Ok? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9.
Más vosotros, y lo está hablando ahorita, no vivís según la carne. Ok, por pedazos sí, pero ya estamos en el Espíritu, hemos recibido a Cristo, entendemos ese proceso, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ok, ¿el Espíritu ha entrado en nosotros? Sí. Jesús dijo que teníamos lo que se llama el arras del Espíritu. Hemos recibido el arras, que es el adelanto. Ahora, ¿mora en nosotros? ¿Qué significa morar? Que habita en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo puede entrar en nuestro ser y tomar nuestro ser completo. Pero como Dios siempre hace las cosas y nos toca la puerta, como en Apocalipsis 3:20, Él no entra a la fuerza, toca la puerta y dice, ¿puedo entrar? Entonces, si nosotros le autorizamos que tome todo nuestro ser, entonces el Espíritu de Dios mora en todos nosotros. Pero hay áreas que no le dejamos entrar. Hay áreas en que nos ponemos tercos o no nos damos cuenta que no le hemos dejado entrar. Entonces, vivimos según la carne en algunas áreas en donde el Espíritu no mora. Pero si le dejamos entrar en todas partes, entonces vivimos totalmente en el Espíritu. Nadie vive completamente en el Espíritu, pero eso es lo que tenemos que hacer, darnos cuenta. ¿Qué hacemos que no dejamos entrar el Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida? ¿Sí? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero nosotros tenemos o no tenemos. Él dijo, ya tenemos el arras, o sea, ya somos de él. No perfectos, pero ya somos de él. Ese es el versículo 9. Vamos. 10. Pero si el Cristo está en vosotros, está, ¿no es cierto? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo no significa solamente esta carne, significa nuestra mente, nuestras emociones. Está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu que mora en nosotros vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? Que Jesús ha muerto y ha subido al Padre. ¿Se acuerdan? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en él, de justicia porque ahora voy al Padre, la justicia es que Jesús ya murió, resucitó y está nuevamente donde debe estar. Y con él nos prometió que nos iba a llevar con él y que somos una sola cosa con él, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, más el Espíritu vive a causa de la justicia, que es la muerte y resurrección de Jesús. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús, el Dios Padre, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Mora en vosotros, lo hemos hecho, lo hemos invitado a entrar. El que levantó los muertos a Cristo Jesús, el Padre que tiene todo el poder del universo, que dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, este cuerpo que comete tantos errores y pecados, si dejamos que eso entre, va a vivificarlo. ¿Qué significa? Que esa parte de mortandad se va perdiendo y vamos curándonos mental, emocional y físicamente. Obviamente estamos de cada paso y este cuerpo va a morir, pero nuestro espíritu permanece para siempre, ¿no es cierto? Pero acá mismo también va a vivificarnos, vamos a vivir una vida más plena, porque eso es lo que nos está prometiendo. Muy bien, 12. Así que hermanos, deudores somos. Jesús murió por nosotros, Él pagó por nosotros. Nosotros no hemos pagado. Entonces, ¿qué significa? Que Él ha dado la paga. Nosotros le debemos a Él, somos deudores. Ok. ¿A quién? No a la carne para que vivamos conforme a la carne. ¿Por qué? Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este es un concepto importantísimo. Por eso nos podemos esforzar en nuestras fuerzas, en nuestro, ¿no? Y querer hacer cambios. Pero acuérdense que es por medio del Espíritu Santo en nosotros en que podemos hacer morir esas obras de la carne. ¿Qué se refiere a esa obra de la carne? Nuestro orgullo, nuestros resentimientos, nuestra voluntad que quiero hacer tal cosa, nuestra terquedad, lo que sea. Entonces el Espíritu de Dios, su palabra, su Espíritu en nosotros, hace morir esas obras de la carne. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Vivimos. O sea, vivimos en plenitud. No estamos acá enfermos, sino viva, vida. A eso se refiere. No es que muerto de vida que nos vamos a morir, pues no. Es una cantidad de vida, proporción. ¿Qué proporción de nuestro ser está más muerto o más vivo, no? 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ok, ¿somos guiados por el Espíritu? Sí. ¿Lo obedecemos al Espíritu? A veces sí, a veces no, pero el Espíritu nos está guiando. Eso es lo que mucha gente no entiende. No dice, porque estamos, los que obedecen el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No.
los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como ya mora el Espíritu de nosotros, nos guía. Y muchas veces le hacemos caso, ¿no? A veces no, pero Él nos guía. Entonces somos hijos de Dios. Por eso dijo Jesús, perdón, está escrito en el Evangelio, de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna, y por medio de su muerte nos ha hecho para que nos convirtamos en sus hijos, ¿no? Por el espíritu de adopción, que hemos hablado muchas veces. 14, y hemos terminado. Ahora 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando hemos recibido a Jesús, no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino que habemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Recuérdense, espíritu de adopción. Desde el punto de vista romano-judío de la época griego, los hijos adoptivos eran superiores legalmente a los hijos naturales. A un hijo natural tú lo podías echar fuera, le podías quitar la herencia, lo podías heredar, ya no es parte de tu familia. Pero una vez que adoptabas a alguien, ese era hijo para siempre. Por eso nos dice acá, por el espíritu de adopción. O sea, Dios nos pone en una situación cuando lo recibimos a Él y nos hace hijos, en una posición que no podemos ser echados fuera. Por eso Jesús dijo, el que viene a mí, no lo que echo fuera, ni nadie lo puede arrebatar mi mano. Y también dice que lo que tomó Dios, nadie se los puede quitar. Entonces nosotros, por más que hacemos, no podemos ser separados de Dios, porque ya hemos sido adoptados. Y eso no se pierde jamás. Somos hijos para siempre, por toda eternidad. ¿Ok? Entonces decimos, Abba Padre, que muchos dicen papito, pues mi papá, papá. ¿Ya? 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, cuando nos conectamos con Dios, el espíritu nos habla a nuestro espíritu, que dice de que somos hijos de Dios. Jesús dijo en un momento, yo no voy a interceder por vosotros. Eso fue cuando estaba por partir. Dice, nos convenía que Él se iba, no iba a interceder por nosotros. ¿Por qué decía? Porque vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad. Decía, no necesitamos orar a un santo, a una virgen, a un ángel. No, dijo, pidan a vuestro Padre porque Él sabe que tenemos necesidad. Y Jesús mismo dijo que no iba a interceder por nosotros. Está en el Evangelio de Juan, lo dice clarísimo. Entonces, ¿por qué? Porque somos padres. Entonces el Espíritu mismo da testimonio a nuestro, perdón, somos hijos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos, no que vamos a ser, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok, hay que entender esta palabra padecer, porque en muchas traducciones es como hay que sufrir. No, padecer juntamente con Él, la palabra que se usa en el griego, en el original, es más, tenemos que pasar las pruebas o las circunstancias en Él y con Él. ¿Ya? Entonces, si ya somos hijos del Padre, herederos y coherederos con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Ser el equipo, pues. Estar en el mismo equipo. O sea, cualquier cosa que pasemos, ya sea bonita, regular o media triste, la padezcamos, o sea, la vivamos conjuntamente con Él. Que la experimentemos, que la sintamos, ¿no? En unidad con. A eso se refiere la palabra padecer. Ha sido traducido como hay que sufrir. No dice eso. No es padecer de sufrir, es pasar la experiencia con Él. ¿Ok? Pasar la experiencia, vivir la experiencia con Él. Cualquier experiencia, cualquier circunstancia, porque siempre, en donde sea que estemos y en las circunstancias que estemos, Dios siempre está con nosotros. ¿Ok? Porque Él dijo, no lo dejaré huérfano, vendré a vosotros, ¿no? Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora dice Pablo, y refuerza este concepto que hemos hablado ahorita, en el 18, que dice, pues tengo por cierto, o sea, no hay ninguna duda, que las aflicciones del tiempo presente, cualquier prueba que nos venga, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por ejemplo, si estudias algo, a ver, abogacía, medicina, psicología, ingeniería, no sé, cualquier cosa que estudies en universidad.
¿Es un esfuerzo? Sí. ¿Es duro? Sí. Hay que pasar las noches, a veces te jalan, sufres, intentas, estudias más, te esfuerzas. ¿Pero por qué? Por lo que viene, para el título, para luego ejercer. Entonces, nos esforzamos y pasamos aflicciones, ¿para qué? Para el fruto que va a venir, para esa gloria venidera. Entonces, lo que nos está diciendo acá es, cualquier cosa que pasemos, Dios le va a sacar provecho. O sea, no, ninguna prueba que pasemos es en algún modo comparable con el regalo enorme que Dios tiene preparados para nosotros en la otra vida y parcialmente también aquí. Porque acá nos va a dar gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que son los frutos del Espíritu Santo. Si realmente confiamos en Él y sabemos, cualquier cosa que pase para acá no es nada comparado con lo que Dios me va a decir, me va a dar. Entonces, esa es visión celestial. ¿Ok? 19. Ahora, miren lo que dice acá. El anhelo ardiente de la creación. ¿Qué es la creación? Es todo el universo. Tanto los planetas, los espíritus creados, los ángeles, los arcángeles, los serafines, todo, las mismas plantas, los mismos animales. ¿Ok? Dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando nosotros creemos en nuestro Padre y empezamos a actuar, toda la creación está esperando que nosotros estemos en Él y actuemos para Él, con Él, ¿no? En Él, y eso la creación se goza. Ahora, no solamente ahora, pero está esperando esa manifestación final total. Por eso, dice también en Pedro, que este mundo, todo el universo será quemado y vuelto a ser. En un nuevo mundo, sin dolor, sin enfermedad, sin nada de mal, ¿no? Un nuevo cielo y una nueva tierra, en gloria completa. Es la creación lo que está esperando. Esa es la parte final. Pero cada vez que nosotros estamos unidos a Dios haciendo algo, la creación se goza. Por eso también dice que los ángeles se gozan y hacen fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Quién es un pecador? ¿Alguien que no cree en Cristo? No. Cualquiera de nosotros que está haciendo un pecado y se arrepiente, dice, ya no quiero hacer esto, dejo de hacerlo, fiesta en el cielo, ¿no? Estoy esperando que nos manifestemos. O sea, cada vez que haces algo buscando al Señor, que estás buscando al Señor, sea lo que sea que esté pasando, pero tú estás buscando al Señor, ten presente, la creación interna se está gozando, la creación completa está gozando y los ángeles están gozando porque está buscando, ¿qué cosa? El cambio. Arrepentimiento no es culpa, arrepentimiento es dejar hacer algo que está mal para hacer algo bueno, hacer lo contrario, ¿sí? 20. Porque la creación fue sujetada ¿a qué? A humildad. La creación fue sujetada a vanidad, perdón. La creación fue sujetada a vanidad. ¿Qué es vanidad? Lo que no es de Dios, lo que no es verdadero. Vanidad es algo, lo superfluo, no la realidad. Ok. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Dios la sujetó, dice, espérate, porque van a llegar el momento en que todos mis hijos, juntos con mi hijo unigénito Jesús, todos mis hijos adoptivos, mi gran familia, juntos vamos a tomar control de todo el universo y va a ser maravilloso. Entonces lo sujetó en esperanza. En esperanza que es, no es tal vez pase, espero que pase, no. Estoy esperando en qué momento se va a ver porque estoy seguro que la promesa de Dios se van a cumplir. Esperanza no es un tal vez, esperanza es sé que viene y estoy esperando que ocurra porque el Señor sabe y en su tiempo perfecto. ¿Ok? Porque, 21, también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción, que es lo que estaba hablando hace un ratito. ¿A qué? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo explica de otra forma, pero es lo mismo exactamente que acabo de decir. Entonces está esperando a ser libre. Está sujetada por el pecado, pero ¿para qué? Para que luego se manifieste lo que realmente viene, que es algo sumamente más glorioso de lo que se tuvo al inicio, ¿no? 22. Y otra vez repite, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿A qué se refiere eso? Van a hacer un nuevo mundo, un nuevo cielo, una nueva tierra. Está con dolores de parto. Van a ser, pero todavía no nace, ¿no?
Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, nosotros, hijos de Dios, que ya somos hijos de Dios, que tenemos las primicias del Espíritu o las arras del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Vemos la dificultad, vemos las circunstancias, no nos da pena, no nos anhela, no queremos que las cosas cambien, que sea Dios el que esté gobernando, que se acabe la corrupción, el hambre, la guerra, todas las enfermedades, todo lo que está pasando, no es que realmente es nuestro deseo, correcto, ¿no? Entonces estamos gimiendo también nosotros, ¿sí? Dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ya somos hijos adoptados. ¿A qué se refiere con eso de adopción? Que entremos por completo en su totalidad al reino y este mundo queda atrás por completo. A eso se refiere, la redención de nuestro cuerpo. Ya no solamente la redención del espíritu que la tenemos, sino el nuevo cuerpo que vamos a tener para estar con el Señor. El mismo tipo de cuerpo que Jesús tuvo cuando resucitó, que es lo que está anunciado en la Biblia, ¿no es cierto? 24. Porque en esperanza fuimos salvos. ¿Qué es esperanza? Nuevamente estamos esperando la promesa de Dios. Como Dios no miente, estamos esperando. O sea, con la, esa es fe, ¿no? En esperanza fuimos salvos. ¿Por qué? Porque Dios dijo que tenemos que hacer eso y nosotros lo hacemos y estamos esperando. Así es. Hemos comprado el ticket, Dios nos dijo, ten el ticket para el tal concierto. Ya está comprado. Estamos esperando el día, la fecha. Lo que todavía no sabemos, pero ahí está. Ahora, la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. En otras palabras, sabemos que viene, pero es la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, en vez de estar, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Entonces, hoy día me gozo con lo que Dios me ha dado. Cada día es un día maravilloso con Él. Entonces, agradecemos lo que tenemos en ese espíritu de agradecimiento y nos vamos gozando esperando la venida, porque va a venir, pero nos vamos gozando con cada día, porque no vamos a esperar al final para gozarnos y estar sufriendo todo el tiempo, no, estamos en gozo porque sabemos lo que viene. Y acá viene uno de los versículos conocidísimos, que es el 28, arrancamos con el 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, o sea, somos débiles, entonces tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. O sea, cuando oramos, muchas veces pedimos cosas que no nos convienen, o ni qué cantidad, ni en qué momento. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, cuando estamos diciendo, Señor, sí, quiero esto, quiero lo otro, pero ¿sabes qué? Yo confío en ti, yo sé que tú. Así que, Señor, entonces el Espíritu, cuando ve ese corazón, intercede por nosotros. ¿Para qué? Para que recibamos lo que necesitamos y lo que es bueno para nosotros en el momento perfecto. Entonces, al confiar y dejar nuestras cargas sobre Él, viene la bendición completa. Es lo que estamos buscando todos. Con gemidos indecibles significa con palabras que nosotros no podemos expresar, porque nosotros no sabemos exactamente qué es. ¿Sí? Más el que escudriña los corazones, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Miren, nosotros no estamos pidiendo, el Espíritu Santo pide por mí, no. El Espíritu Santo ya sabe, como el Padre sabe, entonces Él intercede por nosotros automáticamente y nosotros estamos pidiéndole al Padre. La intención del Espíritu es siempre el amor, siempre la paz, siempre el seguir a Dios, siempre crecer, ¿no? Siempre las cosas buenas. Entonces, eso es lo que queremos. Entonces, paramos y decimos, Padre Santo, Espíritu, tú intercede y pide ahora lo que realmente necesito, lo que realmente quiero. Y por favor, también volcar nuestro corazón, porque eso ayuda mucho, ¿no es cierto? Y dice el 28, que es el conocidísimo por todos, y sabemos, en otras palabras, no hay dudas, que a los que aman a Dios, sabemos que nuestro Padre nos ama y nosotros amamos a Él, todas las cosas, algunas, la mayor parte, no, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. ¿Quiénes son estos, los llamados? Conforme a su propósito. Nos ha llamado para ser sus hijos. ¿Cómo nos llama? Reciban a mi Hijo Jesús como su Salvador y ya son parte de mi familia. Nos han llamado a aceptar a Cristo. Y si nosotros hemos aceptado, ¿qué pasa? Somos llamados. ¿Y por qué conforme a su propósito? Porque el propósito de Dios es que entremos a su familia. ¿Cuál es su propósito? Que entremos a su familia, que seamos hijos del Padre. ¿Para qué? Para formar la gran familia de Dios. Entonces, si ya somos su familia, lo amamos, entonces las cosas nos van a ir todo para bien.
Ahora, si ya insistimos, nos ponemos terco a alguna cosa no nos van a ayudar para el todo, pero sí el Señor le va a sacar algún provecho. Todas las cosas nos ayudan a bien de alguna forma. Mientras más buscamos al Señor, mucho mejor. Pero si nos rebelamos en un momento dado, vamos a tener algún problema. Obviamente, vamos a cosechar lo que sembramos. 29. ¿Por qué? Y ahí está otra cosa bellísima. A los que antes conoció, tenía una relación. Sea cuando nos creó, nos conoció. Como espíritu me refiero, no cuando nacimos. Repito, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está diciendo que ya nos conoce, significa conoce nuestro corazón. Al conocer nuestro corazón, nos pone en la situación para que podamos recibir a Jesús como Salvador y entrar en la familia en que ya, dice el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, ya conoce nuestro corazón y nos ha puesto en una circunstancia para recibir a Cristo. Lo hemos aceptado. Entonces, eh, ¿para qué? Somos hechos conformes a la imagen de Jesús. Él es el primogénito de muchos hermanos. Nosotros somos los hermanos de Cristo. ¿Ok? Ok. Y a los que predestinó, porque ya sabía que lo íbamos a escoger, entonces ya estábamos destinados. Y al estar destinados nos llamó. Vengan a mi casa. ¿Quieren recibir a Jesús? ¿Quieren que Él sea su Señor, su Salvador? Lo llamó. Y al llamarnos, el perdón que ya viene por la sangre de Cristo derramada nos justificó. Y al justificarnos, ¿qué pasamos? Pasamos a ser parte de su gloria, del cuerpo de Cristo, la cosa más gloriosa que podemos tener, parte de la familia de Dios. ¿Me entienden? Entonces, nos llamó, nos conoció primero, 29, ¿no es cierto? Nos predestinó y los predestinó y nos llamó y nos justificó y nos glorificó. Increíble, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Dice 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, con todo esto que dices, oye, ¿qué te preocupas? Si Dios te ama tanto que te ha llamado para ser parte de su familia. Entonces, ¿quién va a poder vencernos? Obviamente, si podemos desobedecer, vamos a tener problemas, pero ¿quién contra nosotros? Y escuchen el 32 que es bellísimo. El que no escatimó ni a su propio hijo, o sea, nos ama tanto, amó Dios al mundo de tal manera que envió a su hijo, ¿ya? ¿Para qué? Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con él todas las cosas? O sea, Cristo es una cosa gigantesca. Jesús es una cosa, es lo máximo. Entonces, junto con él también nos manda las otras cosas, las bendiciones. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Ok? Más claro, promesas de bendición a diestra y siniestra. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya nos justificó por medio de la sangre de Cristo de haber aceptado. O sea, ya estamos justificados. ¿Quién es el que condenará? A nosotros. No nos pueden condenar ya. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, no intercede en oración, se refiere porque ya pagó, a eso se refiere con interceder, porque Cristo dijo que no iba a interceder. Entonces, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. O sea, a los ojos del mundo podemos pasar muchas pruebas. Pero, dice, antes, en todas estas cosas, en cualquier prueba o cosa que nos pase, somos más que vencedores, no vencedores, más que vencedores. O sea, uno quiere competir, quiere vencer. No, ese es secundario. Dice, más aún que eso, más que vencedores, ¿por medio de quién? De aquel que nos amó. El Padre que mandó a su Hijo y su Hijo que nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, y este es el cierre del capítulo, es una declaración que todos debemos hacer ahora, es por lo cual estoy seguro, no tengo ninguna duda, no hay punto de error en esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, los gobiernos celestiales,
Ni lo presente, ni lo que esté pasando acá en el mundo, ni lo porvenir que puede venir mañana, pasado, enfermedades, peste, lo que sea. Ni lo alto, nada del mundo espiritual, ni lo profundo que puede estar en las tinieblas, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos puede separar? Nada, nada. O sea, estamos en una protección impresionante. ¿Ok? Entonces, bien claro, nada nos puede separar del amor de Dios. Podemos perder parte de las bendiciones por nuestro comportamiento, podemos sufrir vergüenza porque nos ponemos tercos, lo que sea. Eso es cierto. Pero nadie nos podrá separar de su amor porque somos hijos adoptados para siempre. Ok. Gracias por esta hermosa palabra que hemos compartido esta noche.